Buen día, soy la doctora Jennifer Finelli. Yo soy un médico con mucha experiencia en el militar tratando enfermedades de salud mental, y también yo mismo he sufrido 3 enfermedades de salud mental. Por eso para mí es bien importante hablar con usted hoy. Cómo usted puede mejorar su salud mental y cuándo se debe buscar un profesional. Pero hay que entender que existen varias diferencias entre solamente ser triste y entre tener una enfermedad como depresión, lo cual es una de las enfermedades de salud mental más común. Y hoy en día, mientras tenemos el pandémico y varias otras cosas, y como estamos más aislados, es mucho más fácil ser triste o recibir un desorden de ajuste. Un desorden de ajuste tiene muchos síntomas que son similares al depresión, pero no es el mismo como el depresión. Para tener depresión, tiene que tener al menos 5 de los síntomas que sigue. Primero hablamos de mood, su sentimiento. Si ha sentido bajo de emoción más que la mitad del tiempo en las últimas 2 semanas, eso sería un positivo en mood. El próximo es lo que se llama anedonia. La pregunta es si usted ya no tiene interés en las cosas que normalmente le trae gozo. Por ejemplo, si usted siempre le encanta caminar en el bosque y ahora ya no tiene ni deseo para nada. No tiene deseo para sexo, no tiene deseo para videojuegos, lo cual usted normalmente le gusta. Ya no tiene intención de hacer nada. No solamente para que juegue, pero porque siente demasiado bajo y no tiene interés. Eso se llama anedonia. Y la pregunta también es si ha tenido eso más que la mitad del tiempo en las últimas 2 semanas. Si la respuesta a las preguntas previas es no, entonces no tiene que seguir con las demás preguntas, porque usted no tiene depresión. Puede ser que usted es triste o que usted tiene otros sentimientos de dificultad en el tiempo ahora, pero no tiene depresión. Para tener depresión tiene que tener al menos uno de esos positivos. Lo demás de las preguntas incluyen no solamente las últimas 2 semanas, pero las últimas 2 a 6 meses. Para tener el diagnóstico de depresión, oficialmente es que tiene que tener esos síntomas 5 o más en los últimos 2 meses. Pero un desorden de ajuste puede tener unos de esos en los últimos 2 meses también. Por eso mucha gente no diagnostican en el militar de los Estados Unidos depresión hasta que la persona ha llegado a tener los síntomas para 6 meses. Un desorden de ajuste no puede estar más que 6 meses. Después de 6 meses ya empezamos de evaluar para depresión. El depresión mayor es lo que se llama, o MDD. El diagnóstico de depresión mayor no es el mismo como ser triste y no es el mismo como tener dificultad de ajustar a una situación en la vida difícil. La depresión mayor es un desorden en los neurotransmisores en el cerebro. Eso es decir, no es que la persona es mala, no es que la persona no tiene suficiente fe, no es que la persona tiene un demonio o problema con su espíritu. Eso es algo distinto. Para esos problemas espirituales debe consultar su pastor, su sacerdote, una persona con quien usted confía. Y tenemos en Proyecto Paraguay un contacto con los pastores quien le puede ayudar a usted o orar para usted. Para el depresión necesita hablar con un médico si es en una situación severa, porque el depresión puede matar. Las personas que mueren de depresión es el mismo como morir de un desorden de páncreas o cualquier otro desorden en el cuerpo cuando los químicos del cuerpo no están al balance correcto.
No es que la persona es peor que otra persona, no es que la persona es débil. Una persona con cáncer pancreático no es débil. En la misma manera, una persona con depresión mayor no es que es débil de mente, es que algo ha pasado a los químicos del cerebro. ¿Cómo sabemos eso? Pues hemos visto en estudios que gente con depresión mayor no tienen suficiente serotonina y a veces tampoco tienen suficiente dopamina. La serotonina es un químico que ayuda con la presión del sangre, que ayuda con el sentimiento de bienestar, que también afecta cómo los nervios se sienten dolor. Por eso, alguien que no tiene suficiente serotonina a veces va a tener más dolor de lo que es el normal. Muchas veces la persona con depresión tiene dolor de espalda que no se explica por ninguna razón, tiene otros dolores y cansancio, y es posible que no solamente el cerebro tiene esta enfermedad. Si el cerebro no tiene suficiente serotonina, muchas veces eso nosotros llamamos el depresión mayor. Si el estómago no tiene suficiente serotonina, puede tener el síndrome del intestino inflamado, lo cual es diferente de enfermedad o disease de la tripa inflamado. Son dos cosas diferentes. Uno, IBS, el síndrome, es cuando el estómago no tiene suficiente serotonina y empieza a tener mucho movimiento y dolor sin razón. No tiene ningún otro problema, pero no tiene suficiente serotonina, entonces la persona empieza a sentir movimiento allí y dolor y a veces diarrea o el otro estreñimiento. La enfermedad inflamatoria intestinal es cuando hay algo que un parte del cuerpo que con inflamación está comiendo el intestino y uno empieza a sangrar, entonces tiene sangre en la materia fecal. Eso es diferente, pero lo menciono porque es similar al síndrome, porque los dos tienen dolor. Así que aunque uno se trata con unos medicamentos especiales que son contra la sistema inmune y a veces con cosas como cirugía en casos bien severos, y un especialista del gastrointestino tiene que evaluar eso. Eso es cuando hay este sangrado. Eso es uno, pero el otro es más similar a la depresión del intestino. Lo menciono para explicar que hasta otras partes del cuerpo pueden tener como una depresión porque no tienen suficiente de la serotonina. Eso es, okay. También hay una teoría que parte del problema en la enfermedad de fibromialgia, que es cuando uno tiene dolor por todo el cuerpo sin razón que nunca sale y la persona toda su vida está en dolor. Esta enfermedad puede ser causada por cambios en los niveles de serotonina también en el cuerpo, en los nervios periferales. Así que similar a esas otras enfermedades, el depresión mayor en el cerebro es una enfermedad de químico. No es que la persona es una persona peor o no tan bueno. Y cuando alguien se muere por causa de esta enfermedad, no es que esa persona es peor que otra persona. Pero si usted o su amigo está empezando a sentir el deseo de hacerse daño a sí mismo o de matarse a sí mismo, inmediatamente tiene que ir a una sala de emergencia, porque puede ser que necesita que alguien lo supervisa para protegerle de sí mismo. Realmente le estamos protegiendo de los químicos malos en el cerebro. Muchas veces por eso es que hay que tener medicamentos que cambian la serotonina en el cerebro. El otro químico que yo mencioné, la dopamina, es un químico que se usa para motivarse. En adicciones, la dopamina está cambiado. Por ejemplo, por eso es bueno no tomar heroína, no tomar cocaína, ese tipo de cosas, porque ellos afectan la dopamina en el cerebro y lo hacen que una persona recibe solamente dopamina cuando está tomando las drogas. Eso es la adicción, que solamente la persona puede sentir bien con drogas.
Y por eso es que hay que no tomar esas cosas, porque literalmente se está cambiando los químicos en el cerebro y nadie quiere cambiar los químicos en el cerebro. Esto es el mismo como si usted mismo toma un cuchillo y se empieza a cortarse o algo así. Este mismo como nivel de daño horrible es si usted está tomando ese tipo de drogas, pero lo está haciendo en su cerebro, lo cual es el peor de todo. La dopamina es normalmente necesario para ayudarnos a sentir bien cuando hacemos un trabajo bueno. Cuando usted termina un trabajo y se siente fantástico, se siente wow, lo hice. Eso es la dopamina. Es un químico creado para ayudarle a usted disfrutar en su vida, en su trabajo y en su éxito. También lo pasa después de está relacionado también en el interés de sexo y otras cosas así también. Y en el ejercicio es fantástico porque aumenta la dopamina en el cerebro y lo hace uno un poco más competitivo, no solamente en el área físico de vida, pero en el área mental, porque uno tiene más dopamina y entonces uno es más motivado para vivir la vida. Por eso la dopamina es un químico fantástico y es bien triste cambiarlo. A veces en la depresión hay una depresión complicada que no solamente tiene bajo la serotonina, a veces la gente también tiene bajo la dopamina y para eso hay medicamentos un poco diferentes para esa gente. Pero hay cosas que usted mismo puede hacer para mejorar la serotonina y dopamina en su mismo cerebro sin medicamentos, especialmente si usted no tiene depresión mayor completo o solamente lo tiene pero no tiene mucho acceso a salud. Hay varios recursos por internet que uno puede usar. ¿Cómo es que puede ayudar la terapia, los recursos de internet, las diferentes maneras de pensar en depresión si la depresión es algo químico? Pues el cerebro humano es una fantástica computadora. Es una computadora que se puede reprogramar a sí mismo, lo que no pueden hacer las computadoras hoy en día. Solamente esta computadora puede hacer eso. Y pues, ¿cómo puede pasar eso? Pues cada vez que usted recibe un señal, información, si es en los ojos o en las orejas, cualquier manera, cada vez que usted recibe información, esta misma información se convierte en pulsos eléctricos en su sistema nervioso. Estos pulsos eléctricos llegan al cerebro y lo dicen al cerebro: hay que poner este neurotransmisor, hay que cambiar esta forma de cómo están los nervios conectando. Y literalmente estos pulsos eléctricos dicen y mandan mensaje al cerebro cómo cambiar literalmente su forma. Su cerebro es como una red, tiene muchos pequeños neuronas que se conectan una a otra y otra, y cada pensamiento que usted tiene es representado en dos maneras. Uno, en lo que se llama el software, si usamos términos de computadora, uno que es la programación, los químicos, ¿verdad? El señal eléctrico que pasa entre las dos neuronas es tu pensamiento. Pero otra, si tiene un hábito, un pensamiento frecuente, la misma conexión entre neurona y otra neurona es un pensamiento, es información guardado aquí. Aunque usted no está pensando el pensamiento allá, está literalmente la forma, la conexión entre este y este neurona. Y muchas neuronas pueden tener muchos contactos uno al otro o a otro. Mira, el cerebro, si no necesita una neurona, mata, una conexión, porque realmente mantenemos todas nuestras neuronas, no queremos matar nuestras neuronas, pero lo que el cerebro hace es mata conexiones si no lo necesitamos. Cuando estamos intentando reprogramar el cerebro en manera saludable y queremos matar las conexiones que son no tan saludables. Por ejemplo, puede ser que usted siempre piensa: cada vez que fracasa en algo, yo soy un fracaso y nada que hago va a pasar. O que piensa otro pensamiento como:
porque yo soy pobre, nunca voy a poder hacer nada importante. Eso solamente los ricos en otros países pueden tener. Ese tipo de pensamiento que sigue, que cada vez que usted fracasa, piensa un pensamiento así que no es verdad. Usted está dando esfuerzo a una conexión que no es saludable para su cerebro. Lo que queremos hacer es no usar esas conexiones para que mueren y para que podamos formar buenas conexiones. Conexiones como, pues, yo fracasé esta vez, pero ¿qué puedo yo aprender de este fracaso? ¿Y cómo puedo yo usarlo para hacerlo bueno? Mira cuál diferente este pensamiento, ¿verdad? Otro, o por ejemplo, sí, es porque soy pobre que tengo mucho de ventajas, pero eso me da a mí la oportunidad de tener más fuerza, más inteligencia y más aprendizaje de la gente rico. Y yo voy a seguir trabajando, buscando oportunidades, y cuando llega mi oportunidad, yo voy a ser más preparado que cualquier persona rico por las experiencias que yo he tenido. Mira cuál diferente es la manera de pensar. Esto no es solamente pensamiento positivo que no tienen nada significado. Eso es literalmente cambiando cómo funciona el cerebro y cuáles químicos el cerebro se está dándose. Por eso no es su culpa si usted se siente triste todo el tiempo, pero tampoco es usted sin opciones o sin habilidades de mejorar su situación mental. Pues entonces, como ya hemos hablado un poquito sobre cómo funciona la depresión y las dos preguntas más importantes para saber si alguien tiene depresión o solamente tristeza, ¿verdad? Ya hemos hablado de esas cosas. Pero pues, ¿qué pasa si la respuesta de uno o dos de esas preguntas sobre anedonia o sobre tener bajo su sentimiento más que la mitad del tiempo? ¿Qué pasa si alguien responde sí? Pues entonces hay que buscar las otras preguntas del diagnóstico del DSM-5. Obviamente los doctores son los quienes le van a dar el diagnóstico, ¿verdad? El DSM-5 es el libro de diagnóstico usado de profesionales mundiales para diagnosticar si o no alguien tiene una enfermedad mental, ¿ok? Entonces, la próxima cosita es que hay que buscar. Entonces, concentración. ¿Cómo es su concentración durante ese periodo de entre 2 a 6 meses? ¿Verdad? Es que ya tiene problemas de terminar su trabajo porque se siente tan bajo, ¿verdad? La opuesta de la depresión no es la felicidad. Mientras la apuesta de tristeza es felicidad, la apuesta de depresión es acción. Si alguien no tiene depresión, entonces los químicos en el cerebro no están previendo que alguien funciona. La persona no puede funcionar si la serotonina, la dopamina no funcionan. La persona se convierte en como un vegetal. Más o menos empieza a bajar su función. Por eso empieza a tener dificultades con concentrar. Muchas veces los viejitos, cuando nosotros pensamos que están sufriendo demencia, la realidad es que están sufriendo depresión. Y en un viejito es un poco difícil diferenciar a veces entre los dos. Necesita un médico quien está bien entrenado para hacer esta distinción, ¿verdad? Son varias pruebitas que se puede hacer. Por ejemplo, cuando se está estudiando para ver si alguien tiene depresión o si tiene demencia, pues los que tienen depresión en las preguntas casi no intentan los viejitos que tienen depresión, mientras los que tienen demencia intentan esconder sus problemas de memoria muchas veces y se parecen con mucha confianza. Y intentan bien fuerte para esconderlo. Eso no es siempre la verdad para
toda la gente, y una persona puede tener los dos, puede tener demencia y depresión. Pero en general, eso es algo que un doctor debe investigar. Y en general, la concentración en depresión puede bajar. A veces hasta que la persona tiene dificultad con concentrar mirando el tele o leyendo un libro. La próxima cosa que hay que pensar es, otra cosa es un sentimiento constante de culpa. Si la persona siempre siente culpable, aunque no hicieron nada, eso también es un síntoma de depresión. Lo próximo es energía. Eso es un poco diferente que la anedonia. En la anedonia ya no tiene interés en hacer las cosas que antes le gustó hacer. Pero con la anergia, que es diferente que la energía, anergia o energy, significa que la persona ya no tiene energía. La próxima cosa que hay que pensar es apetito. ¿Es la persona comiendo mucho más que su normal o mucho menos? Eso también significa que es algo que no es correcto con los químicos en el cerebro, y puede ser que el cuerpo está intentando reparar eso con comer mucho, o que la persona ya ha pasado a una fase más severa de depresión en que hasta el cuerpo no le importa comer. Este es un proceso un poco más severo. Muchas veces, no siempre es la verdad, pero muchas veces la persona al principio de la depresión come mucho y después cuando termina ya no come y se puede morir de eso. Próxima cosa que hay que pensar es lo que se llama el psychomotor slowing. Eso es cuando la persona se pone lente en su cuerpo psicomotor, que ambos, la parte psiquiátrica y el parte motor del cuerpo moviendo, se pone bien lento, y la gente puede ver que esa persona está caminando lento, está moviendo lento. Eso es otro síntoma de depresión. Yo espero que usted puede ver que es una diferencia grande entre la tristeza y depresión, porque la depresión es literalmente un problema con metabolismo de neurotransmisores y con energía. Es algo biológico que está pasando a la persona. La última cosa que hay que pensar es dormir. Si la persona está, mismo como con la comida, o durmiendo mucho, 14 horas al día quiere dormir, o bien poco, no puede dormir, está en la medianoche sin dormir, duerme como 2 horas al día o algo así. Esos dos son síntomas de dormir. Muchas veces la depresión puede tener también ansiedad. Hay un síndrome de ansiedad que se llama Generalized Anxiety Disorder, el desorden de ansiedad generalizado, en que la persona tiene ansiedad en toda parte de la vida. Eso también, como la depresión, no es el mismo como ser ansioso. Cualquier persona puede ser ansioso, y puede ser ansioso en manera bien severo, pero con el diagnóstico para el desorden generalizado de ansiedad, la persona tiene que llenar unos criterios para llegar a este diagnóstico, mismo como depresión. Pero es posible que la persona puede tener depresión y ser ansioso, o tener depresión y tener el desorden generalizado de ansiedad también. Eso pasa muchas veces. Si una persona tiene eso, más probable que va a estar durmiendo menos, mientras por otro lado alguien que tiene otro síntoma o tiene solamente depresión severo, muchas veces va a estar durmiendo mucho. Última cosa que hay que pensar es si la persona tiene deseos de dañar a sí mismo o a otra persona. Eso es emergencia, ¿verdad? Eso, en este caso, hay que buscar un doctor. La persona quien quiera hacer daño a sí mismo, muchas veces, obviamente, ya pensamos que tiene depresión mayor. Por ejemplo, en Borderline Personality Disorder, lo cual es el trastorno límite de la personalidad, es un poco difícil traducir eso. Hay un síndrome que muchas veces pasa depende de la población, obviamente.
pero en las mujeres que son un poco más jóvenes puede tener un desorden de personalidad que a veces lleva con eso el deseo de hacer daño a sí mismo. Eso también puede pasar en el síndrome bipolar, también puede pasar en muchas, también las personas que tienen solamente un desorden de ajuste pueden errar a veces, pero pueden tener esos síntomas de querer hacer daño a sí mismo, ¿verdad? El PDD, lo cual es el desorden deprimido persistente, también lo tiene. Así que es importante que usted no intenta diagnosticar su familiar o su mismo, pero que busca un médico si tiene este síntoma, ¿verdad? O puede estudiar mucho y entonces, porque hay mucha información, por ejemplo en Medscape se puede buscar más información para paciente, porque no queremos que solamente los médicos tienen la información. Es importante que la información sea libre y que la gente lo pueda obtener para mejorar su salud. Por eso, usa esas preguntas para pensar si usted o su familiar solamente es triste o tiene depresión. Si tiene depresión, obviamente hay que buscar un consejero. Pero también hay otra cosa que la persona, usted mismo, puede hacer para mejorar los químicos en el cerebro. Uno es ejercicio. Hay varios estudios en el ejercicio hasta que el libro de enseñanza de medicina integrativa de Dr. Raquel, que está usado por la Escuela de Medicina de Ponce en Puerto Rico, hasta este libro está publicando y compartiendo los estudios. Así que es bien, todos los médicos saben eso, que el ejercicio ayuda con depresión. ¿Por qué? Porque el ejercicio cambia cómo está latiendo el corazón y cambia cómo están latiendo los químicos de la sistema nerviosa por causa de un flujo de sangre que está aumentado. Se acuerda que serotonina no solamente es en el cerebro para hacerle uno sentir un poco feliz, también tiene que ver con cómo funcionan las válvulas sanguíneas, ¿verdad? Por eso, ejercicio ayuda. Ejercicio también pone que el cuerpo empieza a crear antioxidantes y esos antioxidantes también luchan más o menos la inflamación del cuerpo y eso también ayuda en balancear los químicos del cerebro. Por eso ejercicio. La diferencia con ejercicio para depresión es diferente que ejercicio para solamente de salud de corazón. La Asociación Americana de Salud recomienda 150 minutos de ejercicio moderado cada semana, ¿verdad? Para salud del corazón. Pero para depresión, el tiempo es menos importante que la intensidad. ¿Por qué? Porque más intensidad, más va a cambiar los químicos. Mientras cuando estamos buscando solamente salud del corazón, necesitamos tiempo para que el corazón esté practicando con su latiendo fuerte, ¿verdad? Queremos hacer ejercicio leve al corazón para que el corazón mismo se pone más fuerte para evitar ataques de corazón y lo demás, ¿verdad? Espero que entiendan eso, que con salud de corazón estamos buscando más. Con el ejercicio estamos buscando más un resultado mecánico, mientras con depresión estamos buscando un resultado químico, ¿verdad? Y para este resultado químico, la intensidad es importante. Poner unos minutos bien intensos de ejercicio va a estar mejor que mucho tiempo, pero no tan fuerte para el depresión. Otra cosa que la persona puede hacer es practicar lo que se llama CBT. CBT es la terapia cognitivo de comportamiento, Cognitive Behavioral Therapy. Es un tipo de terapia en que se intenta, como ya hemos dicho, a cambiar esos pensamientos que hacen esas conexiones. Una manera fácil de que usted puede usar o utilizar los principios, error here, que puede usar los principios de CBT es si usted escribe todos los pensamientos que le hacen a usted triste. Escribe, por ejemplo, usted está siendo triste y como ya hemos dicho, siente como un fracaso, así que escribe eso, siento como un fracaso.
Escribe porque siento como un fracaso porque hice eso o no hice eso o porque alguien me miró mal, algo así, ¿ok? Escribe todo lo que está pensando. Después de que ha escrito todo eso, en la próxima página escribe si es verdad el pensamiento. Por ejemplo, si el pensamiento es yo soy un fracaso, ¿cuál es la evidencia sí y cuál es la evidencia contra? Por ejemplo, soy un fracaso. Eso es bien fuerte. ¿Usted siempre ha fracasado en cualquier cosa en su vida? ¿Está fracasando? ¿No hay ningún tiempo en que usted no ha fracasado? Obviamente no. Obviamente la idea es soy un fracaso. Especialmente para los que tienen un sistema espiritual en que quien creen que Dios ha creado a su cuerpo, ¿verdad? No pueden creer que son un fracaso, porque si un Dios soberano les hizo, entonces su cuerpo no es un fracaso, ¿verdad? No tiene que ser religioso para usarse técnica científica, lo cual es el CBT, pero ayuda mucho tener pensamientos positivos que muchas veces vienen de la espiritualidad. Eso ayuda mucho. Por eso es importante también para la depresión que usted mantiene su vida espiritual y mantiene su vida social. Porque las dos cosas, tenemos evidencia que las dos cosas pueden ayudar que usted se siente más propósito. Eso viene de un sistema de terapia que se llama logoterapia. El logoterapia estaba inventado o descubierto por un psiquiatra judaico que estaba encarcelado bajo los nazis. Los nazis le llevaban a un campo de concentración. Estaban abusando muchos judíos como Dr. Frankl. Dr. Frankl, como fue psiquiatra, él estaba notando quién mentalmente pudo sobrevivir ese tratamiento horrible y quién no pudo, y quién murió de tristeza, depresión, cualquier otra cosa. Y él se dio cuenta que tener un propósito, tener algo para que le importa a alguien, le ayudó a superar el sufrimiento. El Dr. Frankl estaba diferente de muchos psicólogos, psiquiatras en su día, porque él dijo que la tristeza no es siempre mal y el sufrimiento no es siempre mal. Lo cual es mal es cuando una persona está tan enfermo que no lo puede superar. Entonces, él se dio cuenta que una persona que tiene una razón para sufrir sobrevive mucho mejor. Por eso también es importante, por eso mencioné que es importante que usted se pone pensando en las cosas que son importantes para usted. Puede escribir eso también. Entonces le hemos dado dos tareas que pueda hacer en casa, ¿verdad? Uno, escribe, como ya dije, todos los pensamientos negativos que está pensando, y al lado escribe qué son la evidencia contra esos pensamientos. Y la segunda tarea que usted puede hacer, es escribir cuáles son las cosas más importantes para usted en su corazón y cuál es la cosa para que usted piensa que vale sufrir, ¿verdad? Si usted puede mantener en su corazón, en su cabeza, ¿qué vale la pena? ¿Cuál es la cosa en su vida que vale la pena? Entonces usted va a tener mucho más probabilidad de sobrevivir la depresión y no permite que la depresión le mata, ¿verdad? Otra cosa que es bien importante para la depresión es poner su dieta muchos químicos que ayudan los químicos del cerebro. Por ejemplo, las frutas y las verduras, y cuando digo verduras, maíz no es verdura nutricionalmente. Las verduras tienen que ser plantas que son verde, que tienen color. Puede ser verde, puede ser azul, puede ser rojo, puede ser que es anaranjado o que sea otro color, pero tiene que ser coloroso. No puede ser amarillo tanto, no puede ser blanco. Esas cosas no tienen tanto vitaminas. La cosa que tiene mucho color, los colores vienen porque esos químicos tienen mucha energía y por eso están reflectando esta frecuencia de luz para hacer esos colores. Así que lo más fuerte el color, lo mejor es esa planta nutricionalmente para que usted le come.
¿ok? Así que debe comer la mitad de su dieta en verduras o plantas así. Si lo puede crecer en su próximo patio, está bien, pero debe estar comiendo esas cosas porque esos químicos son los químicos que ayudan el metabolismo del cerebro. Otra cosita que debe pensar es el pescado tiene lo que se llama la omega 3, lo cual es un tipo de químico de un tipo de grasa realmente que ayuda en la función del cerebro. Literalmente el cerebro tiene lo más grasa de cualquier otra parte del cuerpo. Necesita la grasa para funcionar, pero necesita grasas buenas, grasas saludables. Es un mito que la grasa es el problema que nos hace a nosotros gordos. Realmente la realidad es que nuestro cuerpo toma el azúcar y lo convierte en los carbohidratos, como pan, como cosas así que convertimos en grasa. En el pasado hubo un experimento sobre la grasa y los carbohidratos, la azúcar, y dijeron a los médicos que trabajaban en los Estados Unidos con la Asociación Federal de Drogas y Comida, ¿verdad? El FDA, the Food and Drug Administration. Y lo que pasa es que los médicos que dijeron que la grasa era lo más mal, estaban pagados por las compañías de azúcar, ¿verdad? Hoy en día sabemos que el azúcar, los carbohidratos, eso es la cosa que nos hace a nosotros gordos y también aumenta la inflamación en el cuerpo y cambia los químicos. Por eso hay evidencia que comer menos carbohidratos y menos azúcar realmente puede ayudar con el sentimiento de bienestar. La persona se siente más energía y un poquito más feliz si está comiendo verduras y grasa sin los carbohidratos, el pan, todo lo demás, ¿verdad? Así que espero que esas ideas le han ayudado en pensar cómo pueda ayudar a aumentar su propia fuerza y sus propios sentimientos en casa y cuándo se debe buscar ayuda emergente. Muchas gracias por asistir a esta charla y si tienen cualquier pregunta pueden hablar con los consejeros en su área y también pueden contactar a mí en YouTube o en las otras áreas del internet donde soy. Soy la doctora Jennifer Finelli y muchas gracias por estar aquí. Que Dios le bendiga.